Muy buenos días, estimada iglesia. Hoy es domingo 5 de julio ya. Eh, pues ya ha pasado bastante tiempo en este confinamiento, pero la invitación es que sigamos esperanzados y confiando y también agradeciendo al Señor su cuidado y pidiéndolo también, ¿no? Las fechas de reapertura están próximas, entonces hay que estar atentos y también dispuestos, ¿no? A estas nuevas maneras en las que vamos a estar trabajando, al menos de inicio, ¿no? Cabe recalcar siempre que no vamos a empezar de sopetón como lo habíamos, empezar a trabajar de nuevo como lo estábamos haciendo normalmente. Bueno, el día de hoy toca reflexionar sobre una cita de Pablo y el Evangelio eh, como cada domingo se nos presenta así. Y estamos con Romanos 8, hermanos y hermanas, Romanos 8 del 9 al 13, eh, Romanos 8, versículo 9, y luego de los versículos 11 al 13, dice así, Pablo les dice a los romanos, hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Vamos a quedarnos con esta frase, ¿no? Eh, con estos versículos que acabo de leer. eh, y bueno, una de las primeras frases que nos llama la atención seguramente es lo que dice Pablo, ¿no? Ustedes, hermanos, le dice a los romanos, y que por supuesto podemos ser nosotros en este momento quienes escuchamos esa palabra de Pablo, eh, hermanos, ustedes no son de la carne, sino son del Espíritu. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿O qué se debería o qué debería de significar para nosotros hoy? Bueno, para empezar, hay de pronto unas interpretaciones que a mi modo de ver son un poco inadecuadas en el sentido de creernos seres completamente espirituales, ¿no? Si bien no lo decimos así de pronto, si bien no se profesa así, a veces queremos o pretendemos entrar en un juego en el que ya somos completamente espirituales, en el que no hay otra cosa que nos preocupe que no sea más que lo espiritual, y lo cual es falso, ¿no? Decir hoy que nada más nos preocupan cosas espirituales es falso, ¿no? Quien lo afirme así es falso, porque no, vivimos en carne, y ojo con esto, hay que saberlo también interpretar, ¿no? ¿Qué es vivir en la carne? ¿Qué es vivir según el Espíritu? Eh, bueno, como personas, nosotros estamos en un cuerpo, en nuestras manos, nuestras extremidades, en nuestra piel. Eso es carne, ¿no? Y muchas... Pablo es de los que más les gusta hacer esta distinción, no solo en esta cita de Romanos, también en otras cartas, está constantemente invitándonos a pensar en que nosotros no vivimos en carne. Pablo, como saben, tenía una fuerte formación, recibió una educación importante y entre muchas otras cosas que él aprendió, fue parte de la cultura griega, y pues de ahí viene un poco, ¿no? Este diferenciar las cosas del espíritu, las cosas del alma, con las cosas de la carne, con las cosas del cuerpo. Pero no caigamos, hermanos y hermanas, primero, esta invitación que les decía yo, en decirnos o creer que somos seres completamente espirituales, ¿no? Eso hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque de pronto nos puede llevar a conclusiones personales inadecuadas, como yo no me equivoco, o como todo lo que hago lo hago en el nombre de Dios, en nombre del Espíritu, ¿no? El Espíritu me inspiró y yo no puedo equivocarme, ¿no? Por supuesto que hacemos muchas cosas gracias al Espíritu, de lo cual ya hemos hablado en otras oportunidades, pero hermanos y hermanas, hay que dejar de creernos seres espirituales, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes ya lo han notado, que yo recurro mucho a la frase de decir, no creamos que ya nos están saliendo alas y una aureola arriba de nuestra cabeza. No, no nos estamos convirtiendo en ángeles, no somos seres completamente espirituales.
Como es obvio, hermano, las cosas carnales, porque no es solo Pablo, en otros versículos también se nos invita a pensar las cosas del cuerpo y las cosas de la carne como aquello que nos domina para mal, ¿no? Que nos domina, se habla mucho de los placeres de la carne, ¿verdad? De no dejarte llevar por lo que te dice el cuerpo, por lo que te dice la carne, ¿no? Entonces se nos invita a ser seres más espirituales, a ver por lo que dice el alma, a alimentar el alma, pero hermanos y hermanas, realmente eso no es posible hacerlo así, si lo entendemos así, y esto quiero que se entienda, ¿no? Por más que oremos, por más que meditemos en la palabra del Señor, si son las 2 de la tarde y no he comido nada, pues voy a tener hambre. Podemos decir, bueno, aguanto un día. Si pasa un día sin comer, hermanos y hermanas, vamos a tener hambre, ¿no? Son cosas que nos pasan porque vivimos en un cuerpo, vivimos en una carne. Sin embargo, la distinción y la diferencia está en que no podemos dejar que eso nos domine, ¿no? De tener necesidad de comer a comer de más, ya hay un dominio de lo carnal, ¿no? Podríamos decir, de lo carnal, de eso que necesita el cuerpo, ya me está dominando a mí, tanto así que ya quiero comer más de lo que necesito, o que ya le voy a quitar el alimento a mi hermano, a mi hermana, para alimentarme a mí mismo, o a lo mejor con el simple hecho de acumular, ¿no? Comida para mañana y que se echa a perder, ¿no? O sea, son cosas que hay que pensar así y se pueden encontrar otros ejemplos, muchos otros ejemplos en los que podemos ver que realmente la invitación a no vivir en la carne tiene que ver a no dejar que nuestra vida sea guiada por las cuestiones egoístas, ¿no? El- la carne siempre se ha entendido como una, un pensar el mundo, un pensar a los demás, si se me permite, desde mí nada más, ¿no? Yo soy el que digo quién eres, yo soy el que digo cómo debes de ser, yo soy y yo soy y yo soy, ¿no? Eso es dejar que nuestra carne nos domine. ¿Qué es entonces, por el contrario, dejar que el Espíritu nos domine? Esto nos ayuda, ¿no? El Espíritu de Cristo, además dice en esta pequeña porción que leímos de Romanos, ustedes ya son, vamos a repetir esa, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y dice, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Qué significa esto? ¿No? Ya nos dijo y ya pensamos en qué es andar en la carne, ¿no? En caer en estas necesidades desmesuradas, ¿no? Y nada más ver por el propio bien, ¿no? Eso a Pablo no le gusta ni tampoco a Cristo, ¿no? Porque Cristo, si hubiera visto por él, no hubiera padecido. En tanto que vio por los demás, padeció en la cruz, ¿no? Y bueno, dice aquí Pablo, el Espíritu de Dios está con nosotros tenemos el Espíritu de Dios y debemos preferir esas cosas que la carne, ¿no? Ahora ya podemos diferenciar en qué sentido nos dice Pablo que prefiramos mejor el Espíritu que la carne, pero bueno, nosotros tenemos un ejemplo claro y nos los menciona también Pablo con el Espíritu de Cristo, ¿no? Ya somos de Cristo, ¿no? Y todo lo que atraviesa la obra de nuestro Señor Jesucristo es estar preocupándose siempre, no solo por Él, sino por los demás también, ¿no? Eso es estar en el Espíritu de Cristo, no decir, bueno, yo estoy lleno del Espíritu y ya no me equivoco, ya voy a la iglesia siempre y nunca me equivoco, yo estoy bien, los demás están mal. Eso es dejarse llevar por las cosas de la carne. Dejarse llevar por el Espíritu es aprender a dialogar, es estar abiertos, es entender que hay otros y otras que están alrededor nuestro y que también tienen una voz. Eso es estar en el Espíritu, eso es tener el Espíritu de Cristo, porque así fue Él, ¿no? Y eso es justamente lo que nos dice la cita de Mateo, para ir terminando con esta pequeña reflexión.
eh, todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No dice, venid a mí los que ya están casi flotando de tan espirituales que son, los que ya casi tienen alas detrás de ellos y se están transformando en ángeles. No dice eso, dice, vengan los que están cansados y agobiados, ¿no? Los que tienen problemas, los que tienen aflicción, los que tienen enfermedad, vengan esos. Y hermanos, hermanas, si nosotros nos decimos ser seguidores de ese Cristo que invita a hacer esto, porque estas son palabras de Cristo, vengan a mí los cansados, los agobiados, pues también nosotros podemos ser personas que inviten a los demás, que inviten a gente cansada, que inviten a gente agobiada. Nuestro Señor Jesús no nos está diciendo, vengan a mí nada más los que ya leyeron toda la Biblia, los que ya se saben de memoria el Evangelio, los que ya se saben de no sé cuántas citas. El Señor nos dice, vengan a mí los cansados y los agobiados. Nosotros hoy, hermanos y hermanas, si queremos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne, debemos intentar hacer lo más cercano y lo más posible a lo que nos invita nuestro Señor Jesús hoy.